dura para comprar libros de caza en que leer, y así se llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como el que compuso el famoso Antonio Mata, Aires de Gloria, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quedo de vuestra fermosura. Y también cuando leía: Gloria vino del norte, del país triste en que los sueños flotan sobre la bruma del valle, del oculto fondo oscuro de una tierra en que los héroes juegan a muerte con espuelas de barro y desgranan la sonrisa de cristal de los niños con cuentos de miedo y vergüenzas. Con estas y semejantes razones perdía el pobre Antonio Mata el juicio, sobre todo cuando tiene que cerrar la revista de caza y safari todos los meses. Antonio es un gran amigo. Nos une la misma afición, la caza. Es persona incansable, muy trabajador, hombre de campo, castellano-manchego, por los cuatro costados y amigo de sus amigos, entre los que me honro. Hoy está aquí para contarnos su libro Aires de Gloria. Muchas gracias, Antonio, bienvenido. Bueno, pues ahora cedemos la palabra a nuestro querido Antonio Mata. Gracias, Gonzalo. Todo tuyo. Maestro. Yo, con vuestro permiso, voy a leer lo que traigo porque tampoco, aunque me dicen que soy muy de escribir, no soy mucho de hablar, sinceramente. Entonces voy a leer lo que traigo aquí escrito y espero que me disculpéis si me emociono, si me pasa algo, yo qué sé. Desde sonrisa. Vamos, desde lágrimas fáciles. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir a hablar de mi libro. Hubiera dicho... Ya empiezo. Perdón. El tabaco. Ahí lo daba aquí. Empiezo otra vez. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir a hablar de mi libro, que hubiera dicho mi admirado Paco Umbral, aunque en situaciones como estas, o como aquella que a él le sucediera en aquel más que famoso programa de Mercedes Milá, yo no esté en absoluto de acuerdo con semejante afirmación. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Aunque esta afirmación, así a bocajarro, les pueda parecer todo lo extraña del mundo, aquí en este momento. Ya sé que, para empezar, algunos estarán pensando que estoy como una cabra, y posiblemente tengan razón, pero voy a tratar de convencerles de que no van muy desencaminados. Yo no he venido aquí a hablar de mi libro porque considero, en contra posiblemente de la mayor parte de los autores del mundo, que el autor es precisamente el menos indicado para hablar de su obra. Ahora ya son todos los que piensan que estoy como una cabra. ¿Quién o quiénes son los más indicados o los que debieran hablar de una obra, de un libro, como es en este caso? Desde el momento en que un autor, escritor, toma la pluma y decide sentarse frente a las cuartillas en blanco, vamos a dejarnos de metáforas, eso de la pluma y las cuartillas ya no se lo cree nadie. Desde que decide enfrentarse a la pantalla en blanco del dichoso ordenador, se plantea el reto de contarse a sí mismo una gran mentira. La mayoría, todos, decimos, sobre todo de cara a la galería, que escribimos para nosotros mismos, que no nos importa el resultado final porque escribimos por pura necesidad vital, para sobrevivirnos a nosotros mismos, y cierto es, en algunos casos, pero en los menos. Para el resto de autores que se enfrentan al reto de escribir, esto es una gran mentira. Desde ese momento ya citado, en el que se comienza a dar forma a algo que nos ronda por las tripas, el autor está pensando siempre en el lector. Está pensando en cómo llegar al otro lado de ese canal de comunicación en el que, si una de las partes no está al otro lado,
tal comunicación se rompe de inmediato y deja de existir. ¿Existe comunicación si al otro lado del dichoso invento es el infierno, los teléfonos móviles? ¿Alguien no nos responde cuando hablamos? Igual sucede con cualquier texto escrito. Si alguien no recibe el mensaje y está en disposición de responder a dicho mensaje, la comunicación no existe y el hecho comunicativo no tiene sentido. Por eso, insisto, quien debe hablar, quien debe sacar la esencia de toda obra que toda obra literaria contiene, debe o debería ser el que recibe el mensaje, la comunicación que el que emite ha tratado de hacerle llegar. De ahí toda esta especie de declaración para llegar a la conclusión con la que acabo de comenzar. No debería ser yo el que estuviera hablando en este momento. Deberían ser ustedes los que, como lectores, deberían estar hablando de esto que nos ha traído hoy aquí. Algunos estarán pensando, ahora se calla y que es lo que yo quiero. Que no es mala idea. Pero bueno, para que mi querido amigo Gonzalo, al que debo el placer y el orgullo de estar aquí esta tarde, no me mate directamente, voy a intentar hablar un poco más. Eso sí, no lo voy a hacer de Ellos de Gloria, la novela que todos ustedes han tenido la deferencia de leer y de comprar, que para eso también escribimos los autores, y de la que, como ya he dicho, yo quisiera que hablaran ustedes, o al menos me preguntaran a mí sobre ella, me sometieran a lo que se llama un tercer grado. Dispuesto estoy a responder hasta las últimas consecuencias. ¿De qué voy a hablar entonces? Me gustaría hablar del escritor desde lo general a lo particular. Me gustaría hablar de ese medio loco, o loco entero, que, descartando la faceta comercial, que es la que mueve a muchos de esos que ustedes ven todos los días en los medios, se plantea la posibilidad de expresar lo que siente y padece a través de las letras. El planteamiento inicial, el de escribir una historia, un cuento, un verso, se desmorona una y otra vez desde el mismo instante en el que el lenguaje, clave en esto de la escritura, no acude, no suele acudir, a pesar de lo que digan muchos de esos genios que andan por ahí, no suele, de forma infusa ni por la inspiración de las musas, de Erato o de cualquiera de las otras musas del Parnaso. Decía Picasso que quería que las musas le trajeran la dichosa inspiración y siempre le encontrasen trabajando. No existe la dichosa inspiración ni nada que se le parezca. Existe el saber lo que se quiere, cómo se quiere y la forma de llevarla a cabo. Trabajando, siempre trabajando, robándole, los que aún no somos profesionales de esto, horas y horas a la noche, a las madrugadas, después de trabajar en nuestras distintas profesiones muchas horas al día. Y a Dios gracias que podemos contarlo en estos tiempos. Cuando se toma la determinación de querer escribir y contar algo que, como también he dicho, y en esto ya no generalizo, me miro a mí mismo, en muchas ocasiones es una auténtica necesidad vital, una forma un tanto sui generis de sobrevivir, al menos, insisto en que para mí, en la que es de vital importancia el lenguaje, además de las sensaciones que se quieren transmitir. Para mí, escribir no es otra cosa que intentar provocar en el lector sensaciones de todo tipo, de amor, de odio, de miedo, de asco, de rabia. Y la única forma de transmitirlas no es otra que buscando el lenguaje más adecuado, más idóneo para cada momento y para cada una de esas sensaciones. Es clave jugar, disfrutar, trabajar en definitiva con el lenguaje para que éste convierta lo que tratamos de expresar en obra, en literatura. Yo no digo que lo consiga, por eso he insistido desde el principio en que tienen que ser ustedes los que hablen sobre la obra. Yo no digo que lo haya logrado, pero sí les puedo asegurar que en cada una de las palabras, de las frases, de los párrafos y textos que escribo, incluso cuando escribo para la revista en la que trabajo, siempre intento jugar, desarrollar a fondo el lenguaje para conseguir expresar lo que yo quiero y sobre todo lo que intento provocar en el lector, que sienta y a ser posible padezca cada una de las sensaciones que intento transmitir. A veces es duro, imposible y por qué no decirlo, hay que tirar la toalla. Pero cuando surge, cuando las letras fluyen y ves que estás pariendo justo lo que quieres y estás sintiendo,
les puedo asegurar que es una satisfacción difícil de expresar. Aunque no me canso de decirlo, el resultado final depende del que está al otro lado de esto que se llama canal de comunicación. Si el ciclo no se completa, el esfuerzo es completamente inútil, y el que crea lo contrario se está creyendo su propia gran mentira. Muchas veces me han preguntado el famoso tópico de ¿qué es para ti escribir? Como buen manchego que soy, un poco bruto y paleto, que me encanta serlo, mi respuesta siempre ha sido tajante. Para mí, escribir es agarrarse las tripas con las manos, arrancárselas y echarlas por la boca. Ahora viene lo peor. Se puede escribir para la galería, para el aplauso fácil y la palmada en el hombro. Hay muchos que triunfan, venden y no sobreviven. Viven y muy bien de sus letras. Su mérito tienen, que no seré yo quien se lo menosprecie. Pero yo tengo muy claro, y así lo digo y lo expreso, que escribo que la literatura, el arte de las letras, debe de ser otra cosa. Que cada uno juzgue al escritor según sus propias sensaciones. Y lo dicho, como le decía el doctor Aníbal Lecter a Clarice en El silencio de los corderos, una de las novelas de la hermosa trilogía de Thomas Harris, más conocida por el cine que por la literatura, como suele pasar en muchas ocasiones, eso, como le decía Aníbal a Clarice, quid pro quo. Ahora les toca a ustedes. Permítame, antes de concluir, que exprese mi más sentido agradecimiento al ayuntamiento de esta localidad, que ya considero mía, por el hecho de que siempre cuenten conmigo para estos actos culturales, por sus iniciativas y su defensa de la cultura. Y, como no, por la parte que también me toca, por la caza. Agradecer a mi querido amigo Pedro, que siempre esté en todo, al pie del cañón, a Gonzalo, por contar conmigo y por el trabajo que realiza también en defensa de la cultura, y a la Asociación de Lectura Blas Garoz, a ustedes, por estas magníficas iniciativas e inquietudes que tienen. Créanme, no es habitual encontrarse por esos mundos de Dios asociaciones de lectura, pero que además prediquen con el ejemplo, como hacéis vosotros. Gracias de todo corazón. No quería hablar mucho, pero como siempre, al final no sé cuándo callar. Para terminar, de verdad, me gustaría que, como ya he dicho, recibir cientos de preguntas sobre la novela que intentaré responder a todas. Pero como no es un acto habitual este, y no lo es por la sencilla razón de que todos ustedes ya han leído la novela y saben de ella posiblemente más que yo, me gustaría, en la medida de lo posible, que esto no fuera el típico diálogo pregunta-respuesta, aunque empecemos así. Como lectores tienen todo el derecho a participar en cualquiera de los diálogos que se generen. Por eso les ruego que participen en cualquier pregunta y cualquier respuesta al respecto. Que no me dejen a mí decir lo que quiera, sino que sean ustedes mismos los que digan lo que quieran. En definitiva, que establezcamos todos un diálogo, una comunicación en la que todos podamos entendernos. Y muchas gracias, y como decimos por estas nuestras queridas tierras manchegas, al todo lo que es una nota. De Aires de Gloria la tenía muy latente, sobre todo porque, no sé si lo conocéis, pero me imagino que sí, porque es muy conocido en Toledo. Yo vengo de la Universidad Laboral de Toledo. Yo estudié en la Universidad Laboral. Entonces, ya empezamos. Es el lágrima fácil. No, es el recuerdo a mis compañeros, a unas vivencias, y yo sé que se lo debía. Se lo debía porque ellos son una parte importante de mi vida. Es que me da la impresión de que es algo como que... Y bueno, cuando digamos que me creí preparado, por decirlo de alguna manera, llegó un momento en que dije, tengo que hacerlo, tengo que ponerme, y bueno, un poco de ahí surgió. Pero en realidad era pues eso, una duda pendiente con una serie de gente pues, que digamos que marcó mi vida, o sea, que me hizo llegar a ser lo que soy. Que es una época que yo creo que lo que tenemos en la edad tenemos todos muy latente. Efectivamente es una época, mucho por la que tenemos, la vivimos con mucha intensidad, por supuesto. Un cambio muy grande, ¿verdad que sí? Y bueno, pues es un grupo de gente que además tuve la gran suerte que pudieron venir muchos de ellos a la presentación, cuando lo hicimos en Toledo hace 2 años. Y bueno, está puesto incluso en la dedicatoria, está dedicada a ellos, Sí. o sea, a ellos principalmente porque
Pues eso, porque son parte de mi vida. Sí, aquí el comentario que se hizo fue ese, que si era que lo había vivido. Vamos a ver. Que si la novela Ahora vamos a calcular, o sea, Siempre una novela eso, novelada, eso, ¿verdad? pero eso fue el principio de leer el libro, decíamos, ¿será que es algo de su vida misma? Si a mí alguien me pregunta que si la novela es autobiográfica, me llena mucho de orgullo porque creo que he conseguido lo que quería. Y es escribir una novela que parezca que es autobiográfica, pero indiscutiblemente no lo es. La novela es una novela, o sea, es ficción. Ahora, lo que es indiscutible es que todo lo que está relacionado, todo el entorno, todas las vivencias, que como vosotros misma estáis diciendo, pues muchos las hemos vivido, pues están ahí. O sea, está la vivencia personal mía del ambiente, de la gente, de los compañeros, pero Gloria no existe, o sea, Gloria es una pura ficción. Nosotros planteábamos Entonces, por eso me llena mucho orgullo que la gente me diga que es autobiográfica, porque creo que he conseguido un poco lo que quería, hasta cierto punto, o sea, hacer creíble esta historia. Y un poco, pues, porque todo el mundo, digamos, por lo menos las personas de nuestra generación, se identifique con ella y se identifique con lo que se vivió en esos momentos. Pero no es autobiográfica, o sea, seguro. Habrá cosas, vamos a ver, no es autobiográfica. Creo que las sensaciones hay las cosas, sensaciones de decir, la etapa que superas, el miedo a lo que te viene encima después, el saber si estás preparado o no estás preparado para afrontarlo. Yo creo que eso sí la atiendo porque es ley de vida, ni más ni menos. ¿Por qué quizá demasiado sufrimiento, como dices tú? Que luego, sinceramente, yo después, dándole vuelta, he dicho, bueno, pues tampoco, cada uno saca un poco lo que tiene dentro, está claro. Independientemente, insisto, de que todo sea o sea, no sea autobiográfico, sino que esté hablando un poco, pero indiscutiblemente las sensaciones son mías, o sea, salen de dentro. ¿Por qué ese sufrimiento, por decirlo de alguna manera? Pues porque fue lo que vivimos de alguna manera, o sea, fue lo que sufrimos y tampoco lo sufrimos tanto, también lo disfrutamos. Creo que en algún momento hay muchas fases por disfrutar ciertas cosas, ¿no? De una forma, de otra, pero también están ahí. Eso sí, yo creo que el existencialismo está latente constantemente. Pues creo que porque éramos así simplemente. Yo creo que es un poco... Me preguntaba si se puede escribir una novela sin contar tanto sufrimiento. No, desahogando los sentimientos. Yo te puedo decir ahora que estoy escribiendo simplemente sobre el arte, y es una novela, sobre el arte en Florencia, o sea, el disfrute del arte, o sea, yo creo que se puede perfectamente, o sea, no tiene por qué no. Lo que pasa es que depende de los momentos, depende de la historia que quieres contar y depende, sobre todo, de las sensaciones que quieras transmitir. Es un poco mi punto de vista. Sí, me parece muy correcta la respuesta. Hombre, yo pienso, si me dejas, Antonio... Puede intervenir todo el mundo, por favor. Que no toda la novela es dolor. Hay partes en las que ellos, Sí, yo el me grupo solamente en los y las momentos relaciones puntuales. sí que son placenteras y que disfrutan de la vida. De hecho, disfrutan mucho porque son muy apasionados todos. Entonces, Y sobre todo, no solo... Sigue, por favor, sigue. No, quería terminar que no solo es dolor la novela, o sea, no solo desahoga dolor. Gonzalo, pero yo no me centraba solo en el tema de dolor, lo he cogido en plan puntual. Sí. Que hay muchísimos tipos de emociones en la novela. Yo me refería exclusivamente a eso, en plan generalista, no en plan particular. Yo sí te digo también que una de las ideas que latía en todo momento cuando estaba escribiendo, es decir, yo sabía dónde quería llegar. Y quería llegar al momento a esa explosión, por llamarlo de alguna manera, ese punto álgido, digamos, de la novela, que es la noche del Corpus, y lo que habéis leído lo recordáis, en la que realmente lo que quiero expresar es decir, las sensaciones de libertad que vivimos también. Es decir, estábamos acostumbrados, si recordáis, los que vivís por aquí, os estáis en Toledo, estábamos acostumbrados a Monseñor Play Daniel, estábamos acostumbrados a que en Toledo había una discoteca 2 que era el Greco y no me acuerdo cuál era la otra. Asito, por ejemplo, y estaba la policía en la puerta. O sea, los grises, eso lo vivimos. Entonces llega un momento en que, digamos que esa, voy a poner comillas, por supuesto, al decir la palabra, esa represión que teníamos, llega un momento que explota. ¿Y por qué explota? Pues sí, porque están viendo nuevos tiempos, indiscutiblemente. Esa es
digamos que es lo que yo quería transmitir al llegar a ese momento, que en realidad también sigue al final siendo trágico porque pasa lo que pasa, la decepción del amor, por supuesto, pero no deja de ser una explosión de vivencias, de alegría, para reflejar precisamente eso, que estaba llegando a algo que estaba cambiando. Yo lo llamaría también de otro modo, miedo heredado. Porque Por es ejemplo, que es una herencia de los padres, por un ejemplo. miedo Sí. heredado totalmente, que yo aún todavía, mis hijos son nada de 20 algún año, yo creo que todavía sigo con la situación ahora, queriendo transmitir un miedo en cierto modo, porque yo le padecí en esa situación a que sí, hace esos años, los años 70. Y sigo... Indiscutiblemente está latente constantemente. sí, quien ha vivido un miedo lo sigue transmitiendo. Y a nosotros yo le sentí que me transmitía. Por eso había un poco la necesidad un poco de contar ese momento en el que decir, pues nos liberamos del miedo hasta cierto punto. No sé. Es muy simbólico, o sea, no deja de ser un momento determinado en el que hay una explosión de un poco de todo, Sí. por decirlo de alguna manera. Sí. Pero no deja de ser un punto, porque al final todo sigue Si igual. todos hemos cantado la canción Al de final- Marcha, libertad, libertad. Sí, mira. Angelita, Rita. Es que se es más mucho ya la pregunta que me Seguro que se te ocurre cualquier otra. Volviendo, que lo hemos comentado aquí, un pasaje de la novela, cuando Gloria, o Edurne, como se quiera llamar, está con su hermana en la cama. Sí. Y se produce un hecho que yo, para mí, lo considero incesto. ¿No es eso como disculpando a los pederastas? ¿No? Es un... Yo sé a qué se refiere, sí, Sí, Pero, sí, sí. pero primero te introduzco un No. poco por el debate que hemos tenido nosotros para que entiendas. Fue un poco... está al principio y tal. Sí, sí, sí. Hay un par de pasajes. Y sí, hay Sí. un pasaje, entonces, de esa relación Porque, por ejemplo, incestuosa. lo de su compañero, el del colegio, tal, eso es normal. Pero para como era ella con su hermano, eso, yo he tenido hermanos y he tenido hijos y he tenido nietos. Tengo nietos. De 9 que tengo, 10 varones. Pero a mí no se me ocurriría jamás hacer eso. Sí, ha habido un debate Eso fuerte lo hemos sobre ese debatido pasaje entre porque todos. había O sea, que- algunas personas que lo veían normal, no que lo vieran normal, sino que Normal es no una es. relación Normal incestuosa no es. provocada No, por claro, eso de a antemano. mí me parece Normal no normal, es. no es provocada por la desesperación Normal no de La situación. Gloria y la situación situación. familiar y todo esto. Entonces, algunas personas la disculpaban por todas las vivencias que tenía esa mujer en ese determinado momento, pero como Angelita, había otras personas del Club de Lectura que les ha herido un poco la sensibilidad. Eso es. Bueno, yo, como habéis podido, cuando he leído esto, me habéis podido decir que yo lo que intento, por encima de todo, cuando escribo, es provocar sensaciones, tanto buenas como malas, como del tipo que sean. Yo quería provocar esas sensaciones pues, por la pura represión, como estaba hablando antes, o sea, había represión de muchos tipos, y una de las represiones que existían era la represión sexual, por supuesto, en aquella época. Entonces, ¿qué forma encuentro de... Insisto en que, partiendo de que es una aberración y que pienso así, pero ¿qué forma intento yo, de qué forma intento contarlo para expresar que es, pues al fin y al cabo, otra más de las represiones que teníamos los jóvenes, que tenían los jóvenes, y la forma de liberarse de esas represiones? No es una liberación, no deja de ser una aberración, pero bueno, ahí está, o sea, ahí está, digamos, la provocación y de cómo había otras formas de liberarse de esa represión. Es un poco el juego que quiero hacer con eso. Insisto, sin estar de acuerdo Sí, ya. en lo que estoy contando, es decir, que estaba ahí, bueno, pues por ahí estaba. ¿Por qué lo uso? Porque quiero provocar, sinceramente. Y porque quiero provocar con otra serie de expresiones, otra serie de cosas, pues yo qué sé, pues la represión policial, una serie de cosas que lo que pretendo al escribirlas es precisamente eso, provocar
sensaciones. No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, al contrario. Uno ya, ¿eh? Un poco en ese sentido Está están claro. hechas esas 2 o 3 escenas que hay en las que realmente no llega a ser incesto consumado, pero no deja de ser un incesto de deseo, al fin y al cabo, o sea, está clarísimo. Es un poco... ¿Por qué no me atreví incluso a ir más allá? Pues porque yo mismo sabía que no podía traspasar tampoco ciertos límites. O sea, no puedes tampoco traspasar límites del espectador en los que llegue un momento que puedas seguirlo. No pretendo eso tampoco. O sea, pretendo transmitir sensaciones del tipo que sean, pero no pretendo tampoco que, pues eso, llegar a momentos densos en los que la gente pueda decir esto es... Sigue, por favor. Yo pienso que eso es como disculpar la pederastia. Y, vamos, encuentro... No, pero la pederastia es una cosa. No. O sea, Sí, la la pederastia. pederastia es otra cosa completamente distinta. Al fin y al cabo es un delito. Esto es una forma de liberar... No, es que Unas yo represiones. pienso que eso es incitar a la pederastia, pienso yo. No veíamos claro, yo por lo menos creo que sí que lo tenía claro, pero no veíamos claro las edades de cada uno en ese momento. Por eso de ahí el... Yo pienso que... Vamos a ver, el hermano está, digamos, despertando a la sexualidad, está despertando a la adolescencia, y ella, aunque tampoco ha tenido ninguna experiencia al fin y al cabo, pero ya es, digamos, entre comillas, algo más madura. Sí. Ella sí Pero sabe lo que está no, haciendo, él no. Él no sabe lo que está haciendo. Pero vamos, bajo ningún momento se me ocurrió a mí incitar a la pederastia, vamos. No, Creo que es otra cosa eso totalmente distinta a la pederastia. Es que hay gente que lo disculpa porque dice que lo quieren o que es como una muestra de cariño. Yo no me imagino, vamos, yo es que, ya le digo, Yo ya te digo que la eso intención... a mí me ha herido en lo más profundo, ¿eh? Eso que quede claro. De todas formas, yo pienso que es novela, es ficción. No, ya, no- pero la ficción, todas las películas o toda la vida nos... Yo recuerdo siempre que desde que vi La Naranja Mecánica y después la leí, dije, aquí vale todo, hasta cierto punto. No vale todo, por supuesto, o sea, por descontado que no vale todo. No, ya. Ahora, el límite se le pone cada uno a sí mismo, al fin y al cabo. Ya, pues eso. Sí, yo por ejemplo considero una escena más dura cuando la pegan, o sea, cuando les dan la paliza a los 2 hermanos, porque de hecho, y lo hablábamos también, que el pasaje del incesto estaba tratado con mucha sensibilidad también, o sea que con Intento mucha, cortar los medios, mucha delicadeza. Sí. Entonces, pues bueno, sí, has conseguido provocar Sí. esas sensaciones. A mí desde luego que sí. Y hemos tenido ese debate, ha sido largo además, porque Sí, no sí. pasábamos de... Sí, no pasábamos del de- tema. Yo, aun dentro de todo lo fuerte que pueda ser, o sea, no sé, me ha sorprendido un poco la pederastia porque vamos, en ningún momento, o sea, en ningún momento creo que no tiene ninguna connotación de ese tipo. Es por lo menos, desde mi punto de vista, a describirlo. O sea, provocador, por supuesto que es provocador muchísimo, pero sí. vamos, incitador creo que en Eso absoluto. también según el color del cristal con que lo mires. Incitador yo creo que en absoluto, vamos, creo. Estoy tratando de reflejar un problema, Sí, sí. una represión, una forma de vivir, por decirlo de alguna manera, bueno, pues que de vez en cuando pues tiene unas liberaciones un tanto extrañas, pero que no tienen por qué incitar a nadie a nada, vamos. Más cosas, venga. Esto es muy interesante. A ver, a mí me gustaría preguntarte que cómo inicia la novela, cómo se empieza a escribir y cómo empieza, no sé, yo no lo veo fácil, eso de ponerte a coger y qué haces, empiezas a tomar notas, te despiertas por la noche y dices, ahora me voy a acordar esto, estás en el baño, Te empiezas puedo, a te escribir. puedo jurar que ha habido hay momentos en los que realmente hasta me despierto por la noche, pensando a ver cómo salgo de este atolladero, a ver cómo me quito de este hilo. Es que además tienes que, el guión, tú le vas siguiendo, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo empieza la novela? Como os he dicho antes, empieza porque yo quería contarla de antemano. ¿Cómo empiezo? Pues empiezo primero creando un personaje, es básico. Ese personaje, aparecen muchos personajes, aparecen muchas glorias en un momento determinado, pues que son gente que ha estado más o menos dentro de mi vida, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que era aquella época en mi Y vida. la vas a encajar. Entonces, ¿qué haces? Creas un personaje un poco a tu modo y semejanza, por llamarlo de alguna manera. Tienes que hacer, por supuesto, de momento, en principio, no lo haces. En principio dices, voy a ver qué sale.
Pero cuando ya estás un poco, cuando tienes un poco hilvanado, cuando quieres realmente que sea una novela, ya dices, esto tiene que tirar para adelante porque, por esa razón que he dicho, porque yo se la debía a una serie de gente, porque me apetecía a mí, entonces te haces un plan, te haces un poco un guión, no es un guión tampoco, es un... Tienes un poquito de... Hombre, si no, yo que de antemano soy bastante disperso, cuando me pongo a escribir, llegaba un momento en que tenía tantos hilos de trama por todos los sitios, que lo que hice, que te decía, o sea, me despertaba por la noche diciendo, ¿qué hago con este y qué hago con la otra? La famosa obra de Ionesco, personajes, no sé si son 100 personajes en un autor, a mí me reconcomía por dentro, decía, a mí estos me van a comer con Ionesco, van a poder conmigo, sinceramente, porque me pongo a escribir una editorial de la revista y cuando me di cuenta tengo 5 tramas, y tengo que tirarla toda para atrás y tengo que volver a empezar otra vez, me pasa muchísimo, soy disperso escribiendo. Me sale una idea, automáticamente sigo escribiéndole, cuando me di cuenta me he ido. Entonces me costó muchísimo recomponerlo todo, o sea, llevarlo todo a un punto otra vez, porque me iba por los cerros de Úbeda, me salía una historia, me iba otra vez. Básico, imprescindible, tienes que tener una trama, tienes que tener un hilo argumental en el que vas enlazando personajes y vas enlazando, pues eso, en caja de bolillo, pues de alguna manera, más manchego imposible. Ahora, ¿cómo surge? Pues eso, ya te digo, te creas una persona, le das muchas vueltas a la cabeza, por supuesto, muchas, escribes trozos, escribes fragmentos, intentas que ese personaje encaje con lo que tienes en la cabeza. Y cuando ves que empieza a andar, por decirlo de alguna manera, es, pues eso, pues lanzarte y seguir. Un poco por ahí va. ¿Y el momento del final, cómo lo enlazas, el final? Llegas un día y lo termino esto, acaba conmigo. Pues en la historia, la verdad, cuando termina... Llamarle imaginación, por decirlo de alguna manera. O sea, a mí me gusta mucho escribir sobre la gente que está en el semáforo. ¿Me explico? O sea, cuando yo estoy en el coche o voy a cruzar, yo veo a alguien en el semáforo y me gusta escribir de él. ¿Me explico? Personajes anónimos, en este caso. Tienes que ir buscándote Personajes comunes. imaginación, mucho... Cuando ves que estás plasmando, por lo menos a mí me gusta hacerlo, en todos los aspectos de lo que escribo, cuando ves que estás plasmando cosas que realmente son personales, intenta borrarlas. No siempre, pero cuando, insisto por hablar alguna vez de la revista, o sea, muchas veces me pongo a escribir la revista y me doy cuenta que estoy contando lo que yo quiero, no lo que quiero que lean mis lectores. Claro, por eso digo que entonces muchas veces coges y dices, iba a decir lo borras, y coges la pantalla, haces pum. Es que yo pienso que para mí sería difícil escribir en la piel de un hombre, por eso pregunto si es difícil escribir... Intentas eso, intentas por todos los medios, decir, ¿qué está pensando el que está al otro lado del semáforo? Aunque sea mujer, ¿verdad? Aunque sea un perro, efectivamente. O perro, mujer, lo que sea. No sé, o sea, no es querer, no es saber, no es... Yo digo muchas veces que es sentir, simplemente. Más cosas. ¿De qué ideología política es finalmente el protagonista? Porque también hubo un debate en el club de lectura sobre ello. Indiscutiblemente el personaje yo creo que es fácil, vamos. Vivió una época en la que, bueno, había una serie de partidos, llamémoslos, no de extrema izquierda, pero sí por encima de lo que era la izquierda habitual. Existieron muchos, no sé si os acordáis, el Partido del Trabajo, la ORT, había, pues bueno, una serie de grupúsculos que intentaban, no sé ni qué intentaban, las cosas como son. Entonces, bueno, el personaje realmente vive esa época, vive el desencanto de lo que se supone que él quería, que podía haber sido el cambio democrático, y al final no deja de ser ni más ni menos pues que un adaptado al sistema, como casi todos. Claro, sí. La mayoría. Yo tenía una pregunta. A mí no lo dejo. No, yo quería preguntarle a Antonio, ya que trabajo con él y veo el amor que tiene por el verbo clásico, la ¿El literatura, verbo, perdón? clásico, la literatura, la forma, la expresión antigua y demás. ¿Hasta cuándo esa guerra? ¿O crees que la vas a ganar? ¿Crees que está perdida? Está perdida totalmente. Yo, y así cuento un poco lo que estoy escribiendo ahora. Estoy escribiendo, como he dicho, sobre el arte clásico y sobre Florencia. O sea, yo considero que de Miguel Ángel
para acá todo es moderno. Estoy hablando de Miguel Ángel, del escultor, ¿sabes? Estoy hablando del Renacimiento puro. O sea, para mí Goya ya es un moderno de estos. No sé, yo tengo la sensación, ya hablando en serio, tengo la sensación de que el clasicismo, en todas sus facetas, es decir, música. Digamos que después del barroco en música viene el clasicismo, viene Beethoven, que también está presente en la novela, por supuesto. En el arte, el Renacimiento, digamos que es el punto culmen para mí de la humanidad. Es cuando realmente el ser humano alcanza un desarrollo humanista, como se les llama en el Renacimiento, y a partir de ahí hay distintas evoluciones, muchas, pero por eso soy clásico, precisamente, porque creo que en ese punto está un poco lo que para mí es esa esencia. No, y está bien, y así nos enteramos el resto de lo que son las albardas, las historias estas. Tú estás confundiendo la velocidad con el tocino. Como decimos por este Una barco. cosa es lo clásico. Una cosa es lo clásico y otra cosa es lo que a mí me gusta, que me encanta, que es algo que Del es una herencia, pueblo, es una del herencia, pueblo. es una herencia de que soy más paleto que vamos, que... No, porque sí, porque además me considero y me Si apetece. paleto no es una palabra. Vamos a ver, no sé si os acordáis vosotros. Bueno, pero depende. No sé si os acordaréis. Depende Vamos a de ver. lo que Es lo que diga. mi compañero No, quiere que quieras No eso. sé si os acordaréis de un personaje que era un símbolo en la radio de hace algunos años, bueno, algunos cuantos años, muchos, que era el abuelo Porretas, Sí. don Manuel Lorenzo. Tuve la gran suerte de trabajar con él. Tuve la gran suerte de tenerle 4 o 5 años a mi lado. Era más bruto que un arao, pero era más noble que bruto. Y él decía, estuve en varios pregones que hizo, aprendí bastantes cosas de él, y él decía que ostentaba con orgullo el honroso título de paleto. Y lo decía delante de quien fuera. Y yo pues me encanta decirlo también, o sea, me encanta ser de mi pueblo, porque yo tener eso, y me encanta por supuesto, quizás sea una herencia también de haber leído mucho a Miguel Delibes, que ese sí es mi gran maestro también de estas cosas, pues me encanta recuperar el lenguaje de mis abuelos, de mis tíos, de mi gente mayor que está absolutamente perdido y que la gente joven, pues por desgracia. A mí cuando me propusieron hace ya unos cuantos años hacer el pregón de las fiestas de Villacañas, lo primero que hice fue irme a la librería verde famosa de Madrid, comprarme los dos mapas, uno 25.000 y uno 50.000, parece que son del Casco del Ejército, y escribí un pregón hablando de los caminos, de las lindes, de los nombres de la tierra, se llamaba los nombres de la tierra, se llamaba el pregón, porque quería hablar de mi tierra. O sea, no quería hablar de lo famosos que son los gente, no, quería hablar de mi tierra. Y bueno, hice una especie de pregón medio en prosa, medio en verso, hablando exclusivamente de eso. Y creo que, bueno, creo que triunfó. Eso que lo digan ellos, pero bueno, todavía siguen hablando del pregón entonces y hace unos cuantos años. ¿Por qué? Porque me encanta mi tierra. O sea, me siento así. ¿Y tú crees, Entonces, Antonio, sí. perdona, tú crees, Antonio, tú tienes dos discípulos que yo lo sé, muy jóvenes, por llamarlo de alguna manera, que están en ese, que realmente abordan ese lenguaje tuyo y les encanta. ¿Tú crees que eso no está volviendo, no se está recuperando? Hasta cierto punto, de procedencias muy distintas, además. Creo que no. Sinceramente creo que no. Creo que, bueno, sí, por supuesto que hay gente, está, independientemente de los discípulos, está Jorge Urbiales, que no sé si le conocéis, es un chico, vamos, un catedrático, que se ha dedicado a investigar el lenguaje de Miguel Delibes, todo el lenguaje de Miguel Delibes que no está dentro del diccionario de la Real Academia, es decir, se ha ido pueblo por pueblo, por toda Castilla, buscando esos y eso para, bueno, hace poco, espera, Sí, yo creo que antes el novio de un libro que se había escrito sobre los dichos en los pueblos. Sí, mi pueblo, ¿dónde está? Eso sí. Es por pura curiosidad, pero aquí está el libro de Jorge, el último que ha escrito, que se le hemos hecho la reseña que solemos hacer de libros que merecen la pena, en la revista. Yo no lo encuentro. Entonces, este chico, por ejemplo, Jorge, se está dedicando a esto. Yo cuando me he mandado... no está aquí. Ah, no, sí, tiene que estar, sí, no es. Será posible. Aquí está, Diccionario del Castellano Rural en la narrativa de Miguel Delibes. Esto es una joya, o sea, es una auténtica joya, un librito de 100 páginas en la que está el lenguaje del maestro Delibes sacado palabra a palabra y investigado en cada uno de los sitios donde él estuvo. Entonces, eso me encanta. O sea,
Eso a mí me encanta. Entonces Como siempre los recuerdo. tacos, ¿no? Como los tacos. Es que también se ha debatido Lo de los tacos. que dices muchos tacos. Yo también tengo una teoría, y es que todo lo que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es susceptible de ser empleado. El maestro de libros empleaba cosas que no estaban dentro del diccionario. Es que No sé, o sea, es... ¿Por qué no? la Hay que curiosidad... tener cuidado, por supuesto, hay que tener... Pero ¿por qué no? La curiosidad era, bueno, porque decían, bueno, vale, es que empieza en plan poético y tal, y de repente salta un coño, un joder, un tal... Es que Entonces, era el juego... era la ruptura esa. Era el juego de la provocación. Y es un poco lo que he dicho. Quizá, no es la primera vez que me lo dicen también, o sea, que quizá... Pues a lo mejor quizá hay alguno más de la cuenta, no lo sé. Yo, sinceramente, uno de los repasos que le di completamente a la novela fui buscando eso, es decir, a ver si me estoy pasando. Pero consideré que no, consideré que bueno, que había cada uno suelto por ahí. Y efectivamente, ¿por qué no mezclarlo con el lenguaje Y te poético? desahogas. Si lo hay ahora, si hay ahora en los tacos también. Si Un taco de desahogar. ¿Por qué no mezclarlos también con el lenguaje poético? Es decir, tampoco puedes estar siempre hablando de la esencia de Los Ángeles, aunque me encante hablar de la esencia de Los Ángeles. De vez en cuando hay que decir un coño encima de la mesa. Y volviendo a lo que me preguntaba Luis, pues eso, a mí me encanta, pues eso, encontrar todos los palabras, que me gusta llamar los A palabras. mí que lo hagas, pero que hace falta que esa labor divulgativa porque se está perdiendo desgraciadamente. Y el día de mañana llegamos El problema es que, claro, ahora estoy escribiendo dos novelas, no una, al mismo tiempo. Sobre lo que dice tu amigo de eso, del lenguaje del pueblo, del paleto, pero en los pueblos hay gente muy sabia con su gramática parda. Por supuesto. En los Mira, pueblos hay no me gente han dado muy muchos sabia. premios, no me han dado muchos premios, pero me han Siempre te dado, imaginas y ya hablas y dices, joder. me han dado algún premio. Alguno he Eso tenido. también te pasa cuando hablas con gente mayor, Claro, que en dices, ese caso, joder. que no te explicas Uno cómo de esa los persona premios, puede tener ese uno de los comportamiento. premios que Exactamente, con te han puesto. uno de los premios que con más orgullo llevo es el quinto certamen de literatura de los Pandólfos de los Pandólfos de Ciudad Real. Ese certamen le convocan para recuperar el lenguaje de nuestros abuelos y para recuperar la filosofía parda de Sancho Panza. El jurado, cuando me lo dio, hizo mención, el título del relato se llamaba Las tribulaciones de Nacianceno, y el jurado hizo mención especial y me dio el galardón por recuperar el lenguaje de mis abuelos y la filosofía parda de Sancho Panza. O sea, es algo que a mí no tiene nada que ver con esto, las cosas como son, no tiene nada que ver con esto, pero a mí es una cosa que me encanta. O sea, me encanta. ¿Cree? Que yo que te llevo siguiendo muchos años en revistas de caza, antes de Caza y Safari, se te nota muchísimo cuando escribes de caza que eres manchego, que eres de pueblo, que Porque eres quiero, de... o sea, porque quiero y porque necesito hacerlo y porque me encanta. Me encanta hacerlo. Muchísimo. Y es lo que hace bonito realmente los relatos, las cosas que escribes de caza, que se puede poner en la piel de un elefante o de un verano perfectamente, y se nota muchísimo la manera de escribir que siente la tierra. Es que y son cosas totalmente distintas. Estás hablando de Inés de Bolonia, pero que tú lo extrapolas a tus relatos en las revistas, y es esa manera de escribir que tienes, que se te nota muchísimo la pasión que tienes por la tierra en el más estricto sentido de la palabra. Por mi tierra. Sí. Así de claro. ¿Cómo es que te fuiste a vivir a Madrid viviendo en Toledo? Pues nada vuelta en la vida. Desde Villacaña. Pues nada vuelta en la vida. Empecé en un seminario, terminé en la laboral, después, no sé. Ha sido similar. Cierto, sí, he sido cocinero de Perfecto también. Como mi hermano. Cierto que nació para aquí estudiar en y aquella vive en época, Madrid. en el pueblo, pues o encontrabas algo de esto, o no estudiabas. O sea, como por desgracia les ha pasado a mis hermanos y les ha pasado a muchos de mi generación. Yo tuve la gran suerte que me pude ir a un seminario, después tuve la gran suerte que pude ir a la Universidad de Toledo y gracias a eso pude estudiar. Es que a mi hermano... La consecuencia de eso, perdona, pues que he estado en mi pueblo 3 ratos a lo largo de mi vida y tengo 56 años. Pues es Esa que es. mi padre, como vivíamos en Turleque, que era un pueblo que no tenía... por no tener, tenía, como decía mi madre, ni estación. Mis tíos eran pastores en Turret. Mis tíos. ¿En qué época? Pues los 60 como mucho, por ahí. Los años 60 como Yo en los mucho. 60 estaba en Turleque.
Pues mis tíos, además me acuerdo que me contaban, bueno, me acuerdo de verlos que iban andando de Turleque a Villacañas por el camino Turleque. Sí, El por famoso camino Turleque. por la Pedregosa. Sí. Pues mis tíos eran pastores. ¿Y dónde estaban? No, era Turleque seguro, era Turleque porque... Sí, cuando dice Por contar otra anécdota, tengo un relato escrito basado en el famoso romance de la Loba Parda, y hablo de mis tíos, que eran los que me contaban a mí, me cantaban cuando era niño el famoso romance de la Loba Parda, me imagino que la mayoría lo conocéis, y en base a ese relato me contaban mis tíos, yo escribí un relato pues un poco de... Está publicado en Casi Safari. El famoso relato de la Loba Parda, no lo conocéis. Estando yo en la michoza pintando la mi callada, eso vamos, eso es... Era una historia de pastores con... Yo no. Era... Tampoco. Prometo mandarlo. Entonces yo en ese relato hago alusión a Turleque, porque mis tíos me contaban dónde estaban y cómo venían, y cuando venían de rebaje, que se llamaba cada 15 días los pastores, como venían andando por el camino de Turleque y a traer los quesos al pueblo. Por eso sé que Turleque, vamos. ¿No tenían una hija que se llamaba Sagrario? No, porque sería mi prima y no recuerdo de una prima Sagrario. No recuerdo. Tenemos la costumbre en el club de lectura también de irnos de la novela. Sí, mientras que nos vayamos por esto del lenguaje popular y esto, vamos, feliz. Ahora somos dispersos también. Es que entonces yo estaba en Recuérdame que Turleque. te mande el relato de la Loba Parda. Sí, luego lo leemos. Luego lo leemos. O no es... ¿Y el próximo libro? ¿Cuál va a ser? Estoy escribiendo ahora mismo dos. ¿Dos? En los ratos libres, o sea, a las 4 de la mañana todos los días, mi mujer tuvo que dejarme acostarme a ver de dónde vienes. Lo vengo de aquí, del ordenador, de al lado. Ahora mismo estoy escribiendo, pienso que quiero terminar más pronto, que porque tengo posibilidades, hay un editor interesado en él. Y es un libro, es una novela, un poco sobre el arte y el renacimiento en Florencia. Con muchas más historias, con muchas más connotaciones, incluso estoy hablando bastante de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, por la época en la que le tengo situado, pero el objetivo principal del libro es las sensaciones del arte del Renacimiento. Es uno. Y al mismo tiempo, otro, que tengo unas 100 páginas, no tengo más, tengo 200 más. La base que yo tengo más para la parte de reflexión que la historia en sí. Siempre esa parte de ruptura más filosófica, más poética, nos llegaba a frenar un poco en la novela, y eso es un poco la crítica que todos hemos hecho. Es la crítica que igualmente me suelen hacer. Por supuesto que acepto. Mi explicación, yo quería hablar de eso, o sea, yo necesitaba hablar de eso también. Yo llegué a un momento, bueno, hubo otro amigo también que la leyó, de los primeros que la leyó, Jesús, que es también un lector empedernido, y me dijo, si quieres que la novela triunfe, quítale 40, 50, 60 páginas. Y dije, bueno, pues a lo mejor tienes razón, a lo mejor me tengo que cargar esto. Y cuando el primer segundo en el que me puse, dije, voy a ver qué me cargo, y dije, no me cargo ni una sola palabra porque yo quiero hablar de esto. No quiero que la novela triunfe, ni que la novela... Yo quiero escribir lo que yo quiero. Quiero producir las sensaciones que quiero producir. Entonces, por eso no me cargué nada de esa filosofía que hay por ahí suelta. Perdona, ahora mismo cierto es que también hay mucha filosofía, en muchos momentos, filosofía entre comillas, perdón, pero siempre pongo la comilla, en muchos momentos en los que no sabía por dónde seguir. Tengo que confesarlo. El personaje de Lucete Sí. existió. Como tal, no. Pero sí puedo decir que es un homenaje a un amigo que murió por el ISIS prácticamente. Y yo quería que también estuviera. No es real la historia, pero es un homenaje a ese amigo que le pasó eso. Es un pasaje muy duro también de la Sí, novela. vamos, eso es lo que más me impactó a mí de la... Duro porque la situación era así también. No, pero está muy bien logrado. A raíz de lo que has dicho del libro que estás escribiendo sobre el Renacimiento y que ya tienes una editorial interesada, ¿qué hay que hacer para que una editorial se interese y no te diga que no? Es que escribe. Ya. Tiene 7 u 8 ya escritos. O sea,
que no sé qué decirte. O sea, yo termino la novela y se la mando a 27 editoriales. Supongo que conoce la página Escritores ORG. Sí, sí, como casi. Se la mando así, a pelo. Y no me responde en X tiempo ni Dios. No me responde ni Dios. Yo voy con una gota. Lo de la autoedición, que está muy de moda y tal. Dije, bueno, pues tampoco tengo la necesidad de hacerlo. De momento, en ese momento en el que estaba terminada, y bueno, me he decidido a publicarlo. Me meto en la página Escritores ORG. Y hay un apartado donde te explican un poco lo que es la... No sé cómo se llama un poco. Sí, no es hacer una especie de... No sé cómo lo llaman exactamente, una sinopsis, un borrador. No, una sinopsis de la novela, una página entera, o sea, un capítulo entero. Y sobre todo, que es lo que yo creo que buscan, me da la sensación, cómo tú venderías tu novela. Bueno, pues yo simplemente... No sé cómo lo llaman exactamente esa parte, por decirlo de alguna manera. Sí, es una especie de cuestionario estándar que tienes que rellenar. Sí, pero yo me acuerdo que me tiré un verano entero haciéndosele, o sea, enterito. Y se lo dejé con unas 80 o 90 páginas. Lo que quiera que tire para adelante. Te juro que lo mandé a mediados de agosto, finales de agosto, y en septiembre tenía 4 o 5 interesados en la novela. O sea, fue algo curiosísimo. Me pasó. Hubo gente, te voy a decir que, ¿cómo se llama? Ediciones Libertarias, que están en el Escorial, que es una editorial que yo me acuerdo de que ya publicaba, sobre todo libros de filosofía y estas cosas cuando yo estudiaba, pues hasta dentro de la novela hasta hace 4 días. O sea, quería, y le dije, mira, ya firmé un contrato y no puedo... Ahora hay otro editor que la quiere también, el mismo editor que quiere, la nueva quiere esta. Pero claro, me faltan todavía, me parece que son 3 años, 2 o 3 años de contrato. Es que es una cosa... Estos, Luis, concretamente, que es el editor, y Vicente Safar, es que me llamó y me dijo, manda la novela que la voy a publicar, prácticamente. Fue así. O sea, a los 8 días tenía un contrato en mi casa. Contrato ridículo, por supuesto. Ya lo sabes cómo son los contratos estos. Pero bueno, para publicar era lo idóneo. Y bueno, ahí está. Se ha agotado la edición, completamente. Estos que os han mandado vosotros han tenido que hacerlos en imprenta digital. No es exactamente igual la primera edición, se parece mucho. Si no habéis visto la otra, no pasa nada. Pero la otra, al ser de imprenta, tiene algo mejor papel, tiene algo mejor las cubiertas, pero vamos, si no la has visto la otra, no... Ahora te la imprimen en directo. Con más granate. Sí, algo más granate, está un poquín oscura, pero bueno. No te hacen una segunda edición porque como tienen el chollo este, es decir, te la imprimo digital, tienes una y te la mandan en la casa a los 7 días. Y luego te la meten en los ebook, que están en no sé cuántas plataformas por ahí, que yo me negué en principio, pero al final dije, ¿para qué me voy a negar a la evolución de los tiempos? Porque sea lo que yo quiero. Y la han metido por ahí no sé cuántos, en el Corte Inglés, en montones de sitios. Ahora no hace una segunda edición porque no le da la gana. La excusa de siempre, que claro, que están achuchados, que no sé qué, no sé cuánto. Y como tienen la ventaja esa de decir, bueno, el que me la pide se la hago. Pues ahí está. Pero vamos, la edición primera está agotada completamente. O sea, no hay ni uno. Y si no es mucho ya usar, ¿cuánto tardaste en escribirla por completo? Unos 2 años aproximadamente. No seguidos, porque tampoco fueron seguidos. No. Había veces que o escribía otras cosas o no escribía simplemente porque pues como os he dicho también al principio, o sea, hay veces que te pones a escribir y puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, y no. Sí, puedes escribir lo que yo qué sé, pero cuando lo lees dices, no estoy escribiendo lo que yo quiero escribir. Pero vamos, aproximadamente 2 años y medio como mucho estuve con ella. Siempre lo mismo, o sea, de 12 de la noche a 3 de la madrugada, o sea, fines de semana, y el último, cuando os he dicho que cambié el primer capítulo, que me fui de vacaciones 3 días a la Peñíscola, y me lo ventilé esos 3 días. Es que no sé qué tiene esas horas, pero... Sí, motivan para... es un momento, yo creo que es un momento en que realmente relajas, por decirlo de alguna manera, y surge. Si no estás muy cansado y si no eres capaz de quedarte durmiendo encima del ordenador, pues suele surgir, no sé, suele surgir. Claro, hay días que llegas y... Yo esta noche voy a probar. Yo creo que te he escuchado decir que no existía respiración. Sí. Y cuando se habla tanto de Pero claro, me estoy meando hablando de hablar claro. Vamos a ver, he dicho que no existe la respiración.
dicho y lo mantengo por encima de todo. La inspiración en el sentido de que tantas veces hemos oído hablar de esos poetas que parece que no mean como Luis, me explico, digo como Gonzalo. Esa inspiración que parece que viene doña Inés, creo que me entendéis, ¿no? Sí, sí. Esa inspiración existe. Existe el trabajo, existe tener una idea, existe que cuando esa idea en tu cabeza bulle, estés dispuesto a trabajarla. Por eso pongo el ejemplo, he puesto un poco el ejemplo de Picasso, que es lo más conocido. O sea, Picasso lo decía, de que cuando venga la inspiración me encuentre trabajando. O sea, cuando vengan las musas me encuentre trabajando. Porque si vienen las musas y estoy... no va a surgir el trabajo. Esto es como todo, esto es como todo. O sea, hay que trabajarlo, y trabajarlo, y trabajarlo. Y sobre todo, si además te gusta eso, trabajar el lenguaje, o sea, no escribir cualquier cosa, no novelar por novelar, o sea, no sé, a mí el tipo de literatura que me gusta es un poco, básicamente, todo lo que es literatura sudamericana, los sudamericanos del siglo XX, García Márquez, Vargas Llosa, Sábato, para mí es algo, por eso hay mucha filosofía suelta, desperdigada dentro de la novela.